Háblame de aquel verde y oloroso atardecer cuando tendida junto a la ribera escuchaste la risa de Antino desde la barca dorada de Adriano, y cómo lamiste la corriente calmando tu sed y contemplaste con ardor y avidez el cuerpo de marfil de aquel joven y singular esclavo con una granada en los labios. Palabras de Oscar Wilde dedicadas a la historia de amor entre el emperador Adriano y Antino en su poema La Esfinge. Hola amigos, quiero dedicar este programa a todos los oyentes que sienten pasión por la figura del joven Antino, un personaje que a mí también me fascina. Uno de mis primeros programas, y precisamente también el que más escuchas ha logrado en mi canal, es El amor griego, Adriano y Antino. En el programa anterior finalicé mi recorrido por las salas del Prado, pero antes de irme quise contemplar la colección de esculturas en donde se encuentran los bustos de Adriano y Antino. El Museo del Prado cuenta con una colección escultórica de alrededor de 1000 obras, la mayoría procedente de la colección de Cristina de Suecia, la reina transgresora que sentía pasión por el arte, la filosofía y la literatura, y que llegó a convertirse en todo un icono gay, revolucionando Europa al ponerse pantalones, una prenda que en esa época solo usaban los hombres. Cristina de Suecia tuvo una vida de película, tanto es así que una de las primeras grandes actrices de Hollywood, Greta Garbo, la inmortalizó interpretándola en la película La Reina Cristina, que retrataba la vida de la reina de Suecia en el siglo XVII. La llegada a España de los Borbones con Felipe V supuso un cambio importante para la colección de arte real, pues a diferencia de los Austrias, sintieron un intenso interés por la escultura y compensaron la ausencia casi absoluta de estatuas clásicas con la adquisición masiva de la colección de Cristina de Suecia. La figura del emperador Adriano está muy presente en el museo, y no solo porque en él podamos llegar a encontrar 3 esculturas que retratan al emperador, sino que además el grupo de esculturas más conocido del museo procede de la villa de Adriano en Tívoli, y lucen en el mejor sitio del edificio, en el ábside central del museo, desde donde se pueden ver los jardines exteriores. Son 9 musas sedentes, que originalmente estaban instaladas en nichos en lo más alto de la fachada del escenario de un teatro. Cuando Cristina de Suecia adquirió 8 de estas musas, pasaron a decorar una sala de su palacio romano, junto con una estatua de Apolo. Es en la sala número 74, colocados como pareja, en donde se hallan los 2 bustos más reconocibles de Adriano y Antino. El busto de Adriano, realizado en mármol, aparece con el cabello rizado e encrespado sobre la frente y las sienes. En casi todos los retratos, Adriano aparece con una muesca en los lóbulos, una característica fisonómica del emperador. A su izquierda encontramos el busto de Antino, uno de los más bellos que se conocen, procedente también de la colección de Cristina de Suecia. Esta no es la única escultura del joven, pues en el Prado podemos llegar a encontrar hasta 3. Es cerca de la sala 31, en un estrecho pasillo, en donde me llevé una gran sorpresa al encontrar el otro busto de Antino, el Antino de Bitinia, una copia renacentista del Antino del Museo Capitolino, más grande de lo normal, en donde el joven aparece con los rasgos idealizados, mirando ligeramente a su izquierda. En esta réplica, Antino aparece representado como un fauno o sátiro, ya que tiene 2 pequeños cuernos que le salen a ambos lados de la frente. A día de hoy se conservan más de 100 esculturas exentas de Antino por todo el mundo, en museos como el Louvre, el British Museum de Londres, los museos del Vaticano o el Museo Arqueológico de Delfos, cuya escultura de Antino fue hallada en Delfos en 1893. A Antino algunas veces se le representa como mortal, como el Antino Farnese del Museo Nacional de Nápoles, y otras divinizado, como el Dionisos del Museo del Vaticano. Tanto los bustos de Antino como los relieves y esculturas de cuerpo entero permanecen siempre fieles al modelo original de belleza clásica efébica, unas correctas facciones de anchos pómulos, labios sensuales, mirada perdida, cabello ondulado y cabeza ligeramente inclinada, lo que produce una sensación de melancolía.
De las alrededor de 40 esculturas de Antino que existen en Italia, una de las esculturas clásicas más icónicas es el Antino Brassi del Museo del Vaticano, procedente de unas excavaciones realizadas en 1793. Aquí, Antino es representado en una mezcla entre Dionisos y Osiris. El pelo está adornado con una tiara de hojas y bayas de hiedra, y la cabeza decorada con una diadema que lleva una flor de loto, que también es conocida como flor de Antino, pues como contó el poeta Páncrates de Alejandría en tiempos de Adriano, un hecho que ocurrió en el desierto de Libia dio nombre a esta flor. Según Páncrates, un león atacó a Antino y Adriano lo mató con una jabalina. El poeta escribió que en el lugar en donde goteó la sangre de Antino tras ser atacado, sobre la arena, surgió la flor de Antino, la flor de loto de color rojo. El tercer Antino que encontramos en el Museo del Prado es el más oculto y no se trata de un busto, pues lo hallamos en el grupo escultórico más icónico de la colección, el grupo de San Ildefonso, llamado así por su antigua ubicación. Esta escultura representa a dos jóvenes con la cabeza laureada, que hacen un sacrificio ante un altar. Uno de ellos sostiene en la mano una antorcha con la que enciende el fuego, mientras su acompañante participa en el acto sagrado con el plato que tiene en la mano derecha. La interpretación de quiénes son estos jóvenes siempre ha sido objeto de controversia. Hay autores que sostienen que se tratan de Orestes y Pílades, quienes hacen un sacrificio a la diosa Artemisa, pero para otros representa a los héroes Cástor y Pólux, los hermanos gemelos que fueron fruto de los amores de Zeus con Leda. Estos gemelos fueron eternizados representando el signo zodiacal de Géminis. Os preguntaréis dónde está aquí Antino, pues la cabeza laureada del joven que sostiene el plato se trata de su rostro. Se piensa que fue un añadido de época posterior. La historia de amor entre Adriano y Antino ha servido, desde el siglo II, de inspiración para artistas. El mundo enigmático que envolvía al joven efebo de Bitinia ha sido motivo por el que un sinfín de escritores se han deleitado. Muchos autores siempre han señalado que la mayoría de los textos que hablan sobre Antino solo tratan de él brevemente porque apenas se sabía de su vida. Sin embargo, el investigador Royston Lambert ha sido de los biógrafos que más han ahondado en la figura del joven. Fue Lambert quien esclareció los principales datos de Antino, afirmando que probablemente nació el día 27 de noviembre y que su ascendencia no era griega. Muchos historiadores desde el Renacimiento en adelante dijeron que Antino era un esclavo, pero a día de hoy se sabe que esta teoría no es probable porque habría resultado muy complicado deificar a un antiguo esclavo. Royston Lambert afirmó que lo más probable es que la familia de Antino hubiera sido campesina o propietarios de pequeñas empresas y que el joven habría tenido una educación básica cuando era niño, después de haber aprendido a leer y escribir. El emperador Adriano pasó mucho tiempo viajando por el imperio. Al llegar a Claudiópolis en junio del 123, fue probable que conociera al joven Antino. Lambert vio poco posible que se hubieran convertido en amantes desde el principio y sugiere que, en cambio, sí era creíble que Antino hubiera sido seleccionado para ser enviado a Italia, donde sería educado en el Paedagogium Imperial, mientras Adriano continuaba con su viaje. Fue en los siguientes 3 años cuando Antino se convirtió en su favorito, ya que cuando se fue a Grecia 3 años más tarde, trajo a Antino con él en su séquito personal. Lambert, en 1984, afirmó: «La forma en que Adriano llevó al niño en sus viajes, se mantuvo cerca de él en momentos de exaltación espiritual, moral o física, y después de su muerte se rodeó de sus imágenes y muestra un anhelo obsesivo por su presencia, una necesidad de su compañía». Antino fue la única persona que parece haberse conectado más profundamente con Adriano. Royston Lambert también sostenía que la información ofrecida sobre la relación entre Adriano y el joven Antino siempre ha estado contaminada por la distancia y a veces por los prejuicios. Tras morir el bello Antino en Egipto, el emperador Adriano lo transformó en un dios a través de un intenso culto imperial. La homosexualidad en la antigua Roma ha sido reprochada por los ámbitos más conservadores, pero era usual. Además, para historiadores como Suetonio, las relaciones exclusivamente heterosexuales eran duramente criticadas. Así ocurrió con Claudio,
ya que fue de los primeros emperadores en no contar con un amante masculino, llegando a ser tachado de estar bajo el sometimiento de las mujeres de su entorno. En muchos ámbitos de la investigación, siempre se menciona a Antino como el favorito de Adriano, por ser del mismo sexo, obviando la relación sentimental y de apoyo que llegaron a tener. Una novela en la que se refleja una relación de crecimiento entre ambos personajes pese a la diferencia de edad es La coartada de Antino, de Manuel Francisco Reina. Muchos autores han tachado esta relación de sórdida o depravada. Sin embargo, La coartada de Antino es una novela que va más allá y no describe la relación entre ambos con simples matices sexuales, sino que propone una relación sentimental durante años muy profunda. Manuel Francisco Reina humaniza esta relación mediante la confesión que Antino realiza la última noche que pasó junto a Adriano, sabiendo que al día siguiente morirá. Esta novela me cautivó por su sensualidad y porque pienso que todos al leerla nos podemos identificar con muchas de las sensaciones que Antino experimenta al vivir su historia de amor con Adriano. Como os conté en el programa que dediqué al amor griego, en el libro Memorias de Adriano de Margarit Yourcenar descubrí que Adriano fue considerado uno de los 5 emperadores buenos, con numerosos logros militares. El emperador sentía interés por la poesía, la arquitectura y la cultura helenística, y es que la propia Yourcenar afirmó que si ese hombre no hubiera mantenido la paz del mundo y no hubiera renovado la economía del imperio, sus asuntos personales interesarían menos. La novela está escrita en primera persona, y el propio Adriano es quien dirige esta carta a su sucesor Marco Aurelio. El emperador narra toda su vida en el lecho de muerte, pero el capítulo que más especial importancia tiene es cuando habla de la pasión que siente por Antino. Como muestra Yourcenar, con él conocerá el amor por las cosas bellas, una felicidad que se esfumó con la muerte del joven cuando Adriano se empezó a mostrar cansado, desilusionado y consciente del final de su vida. Toda esta tristeza Adriano la transformó en tal obsesión que llegó a convertir a Antino en Dios. De ninguna persona privada de la antigüedad clásica nos han llegado tantas imágenes como las que tenemos de Antino. El emperador persiguió la exaltación del joven de tal forma que rozó la locura. Adriano murió 8 años después que su amado, retirado en su villa para alejarse del mundo, y desde ese momento se dejaron de hacer monumentos en su honor. La historia de amor entre Adriano y Antino es mucho más que escándalos y miles de esculturas. La tragedia que supuso la muerte del joven en el Nilo fue un antes y un después. Las creencias del antiguo Egipto ahondaron en la idea del renacimiento del joven de carne y hueso. De hecho, Yourcenar en Memorias de Adriano cita la conocida frase de Flaubert: cuando los dioses ya no existían y Cristo no había aparecido aún, hubo un momento único, desde Cicerón hasta Marco Aurelio, en que solo estuvo el hombre. La muerte del joven de Bitinia supuso el fin del paganismo y contribuyó al comienzo de la decadencia del Imperio Romano y de una manera muy lejana ayudó a crear el mundo que hoy conocemos. Antino es una personalidad que me ha llegado, y no sabría explicar concretamente por qué, pero me ha cautivado quizá por el hecho de que durante toda mi etapa escolar es un personaje del que jamás me explicaron nada, habiendo vivido esta gran historia con uno de los 5 emperadores más importantes, además nacido en Hispania. Un joven que fue clave para la historia, y creo, sinceramente, que muchos de mis oyentes comparten la misma fascinación por él. Para mí fue una experiencia muy profunda estar frente a sus estatuas en el Museo del Prado, después de haber leído tanto sobre él. Os animo a todos a que os acerquéis a ver sus preciosas esculturas. Quisiera aprovechar también este programa para dar las gracias a mi amigo Manuel Francisco Reina, autor de La coartada de Antino, por estar siempre predispuesto a recomendarme lecturas sobre este tema que tanto nos apasiona. Ahora sí que me despido del Museo del Prado, pero con muchas ganas de volver a él. Para terminar, os voy a leer unos versos que el poeta Fernando Pessoa dedicó a Antino. La lluvia, afuera, enfriaba el alma de Adriano. El joven yacía muerto, en el bajo lecho y sobre su total desnudez. Se vertía la opaca luz del eclipse de la muerte ante los ojos de Adriano, cuyo dolor era miedo.